¿Listos? Sí, Mira, Carlita, ya listos. estoy viendo a Hola, hola, Carlita también. Lidia. De repente no las alcanzo a ver a todas. Mira, Eloísa, qué hermosa. Muy bien, ya la vi. Bueno, buenos días, chicos. Muy Vamos a buenos iniciar días. Buenos días. nuestro encuentro, porque acuérdense que no son clases, son encuentros donde Encuentro. tenemos la grata bendición de encontrarnos con la palabra de Dios, un encuentro con el Creador, un encuentro con el Señor a través de su palabra. Recordamos que nuestra clase se llama Historia de la Salvación, mi propia historia, porque anunciar el Evangelio es contar la historia de la salvación. Por eso estamos anunciando el Evangelio, porque es contar la historia de la salvación. Entonces, la historia de la salvación, ahí voy porque quieren entrar aquí. Yo te los admito, Nati, Sí, para que sí, no. mi vida. Entonces decía, anunciar el Evangelio es contar la historia de la salvación. Y la historia de la salvación nos ayuda a entender que tú y yo somos seres creados por amor y que somos llamados a la santidad. ¿Ok? Entonces, ¿qué es la historia de la salvación? La historia de la salvación es la revelación de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo en la historia humana para unirnos con Él. Entonces, la historia de la salvación es la historia de la revelación. ¿Ok? Dentro de la historia de la salvación, el centro de esta historia es Jesucristo. ¿Ok? Y la historia de la salvación continúa en la iglesia. Por eso, la historia de la salvación es mi propia historia, porque nos vemos reflejados en cada uno de los personajes que intervienen en la historia de la salvación. A veces somos Pedro, a veces somos Judith, a veces somos Ruth, a veces Moisés, o sea, nos vemos reflejados en cada uno de los personajes porque la historia de la salvación es mi propia historia. ¿De acuerdo? Entonces, por eso estamos viendo la historia de la salvación para hacer mía esa historia. ¿Qué ¿Qué es lo importante de la historia de la salvación? No tanto es conocer la historia de la salvación. Lo más importante, además de conocer la historia de la salvación, es vivir la historia de la salvación. ¿Y dónde la voy a vivir? En mi propia casa, en mi propia familia, en mi propio barrio, en mi propia vida. Vivir la historia de la salvación. ¿Estamos de acuerdo? Pues es lo que estamos viendo, la enorme, la belleza grande de la historia de la salvación. Por eso es importante conocerla, pero más que conocerla es vivirla. Y para continuar, pues vamos a ponernos en manos de nuestro Señor, nos vamos a poner en oración al Espíritu Santo con la oración del cardenal Jan Verdier. Que esta oración al Espíritu Santo, recuerden, es una súplica para obtener la guía divina. ¿Para qué? Para que podamos actuar con sabiduría, para que podamos santificarnos, para sobre todo darle gloria a Dios. ¿Ok? Pues vamos a ponernos en presencia del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener,
método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Padre bendito, Padre de misericordia, te damos gracias, Señor, por tu inmensa bondad. Gracias, Padre amado, porque nos congregas en tu nombre. Te pedimos, Señor, que todo lo que podamos decir, hacer, actuar sea para tu gloria, Señor. Bendícenos, Señor, para que lo que podamos decir, que seamos testimonios vivos tuyos, que seamos cartas abiertas tuyos, Señor. Bendice a cada una de las personas que estamos aquí. Y bendice este taller, bendice este encuentro para tu gloria y para tu honor. Te decimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues entonces recordamos que estamos en el Nuevo Testamento, específicamente en los evangelios. ¿Y qué son los evangelios? Ya lo hemos dicho. Los evangelios son el corazón de toda la escritura. ¿Por qué los evangelios son el corazón de toda la escritura? Porque los evangelios son el testimonio principal de la vida y de la doctrina de la palabra hecha carne. ¿Y quién es la palabra hecha carne? Jesús, nuestro Salvador. ¿Ok? Entonces, en el Antiguo Testamento vimos cómo los 5 primeros libros llamados la Torá o llamados Pentateuco, que son conocidos como los libros de Moisés. Estos libros de Moisés contienen la ley antigua y la historia de la fundación del pueblo de Israel. Esos son Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Esos son los 5 primeros libros de la Biblia. Bueno, de manera similar, los 4 primeros evangelios contienen la nueva ley. La nueva ley y la historia de la fundación de quién? Del nuevo pueblo. ¿Y quién es el nuevo pueblo? El nuevo pueblo de Dios es la iglesia. Es la iglesia. ¿Ok? Vamos a ver quién es el nuevo pueblo de Dios. Vámonos a Primera de Pedro, por favor. Primera de Pedro 2:9, para recordar quién es el pueblo de Dios. Primera de Pedro 2:9. Lo tengo, Nati. Adelante, por favor. Pero ustedes son una raza elegida, un reino de sacerdotes, una nación sagrada, un pueblo que Dios hizo suyo para proclamar sus maravillas, pues Él los ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Palabra de Dios. Entonces, te alabamos, Señor. ¿Quién es el nuevo pueblo de Dios? Nosotros, que somos la iglesia. Y nosotros somos una raza elegida, un sacerdocio real y una nación santa. ¿Ok? ¿Cuál es nuestra misión? Glorificar a nuestro Padre Celestial. Por lo tanto, la iglesia es la continuación y el cumplimiento de la alianza que Dios hizo con el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Hoy el nuevo pueblo es la iglesia. ¿Ok? Bueno, pues sabemos entonces que estamos en el Evangelio de San Lucas. Ya vimos el Evangelio de Mateo y el Evangelio de Marcos. Recordamos que los 4 evangelios cuentan una misma historia. Mateo, Marcos, Lucas y Juan cuentan una misma historia, aunque desde perspectivas diferentes cada uno. El evangelio de Mateo es un evangelio para todos. ¿Por qué? Porque no era solo para judíos, era para gentiles, era para hombres, para mujeres, para pecadores, para todos. El Evangelio de Lucas también es llamado el Evangelio de la Misericordia, el Evangelio de la Oración, el Evangelio del Espíritu Santo, el Evangelio de la Mujer y el Evangelio de la Virgen María. ¿Se acuerdan? Bueno. Bien, ahora sí.
La clase antepasada, vimos cómo el ángel Gabriel visita a María. ¿Se acuerdan? Y le dice, alégrate, quejaritomene. ¿Qué significa quejaritomene? Llena de gracia. Llena de gracia. Entonces le dijo, alégrate, llena de gracia. Y le dice que concebirá un hijo al que pondrán el nombre de Jesús. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir Jesús? Salvador. Salvador o Dios Dios con salva. nosotros, Dios con nosotros. ¿Y de qué nos va a salvar? Del pecado. El pecado. De la muerte eterna. A ver, vamos a ver, ya respondieron correctamente. Vamos a consultar Mateo 1:21. Mateo 1:21. 1:21, correcto, sí. Lo tengo. Adelante, Meli, por favor. Tú eres el que pondrás el nombre al hijo que dará la luz, y lo llamarás Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Palabra de Dios. Él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces, cuando le dijo el ángel a María que concebirá un hijo, entonces María se convierte en la nueva arca de la alianza. Se convierte en la morada de Dios. María es el santuario viviente de la palabra de Dios. Por lo tanto, María es toda santa. Por lo tanto, María, ya dijimos tres cosas, es quejaritomene, es decir, llena de gracia, y es, bueno, ahorita vamos a decir, Teotocos, que es la madre de Dios, y es panagia. ¿Qué es panagia? Toda santa. ¿Ok? Bien, también le dijo, cuando el ángel la visitó, le dijo que su pariente Isabel estaba esperando un hijo, aunque todos sabemos que Isabel ya era anciana y era estéril. También el ángel le dijo que tenía 6 meses de embarazo. ¿Ok? A esa clase, a ese encuentro le llamamos la anunciación. Y la clase pasada, antes del festejo, vimos la visitación de María a su pariente Isabel, ¿verdad? Cómo María va corriendo al encuentro de Isabel, a esa reunión, a ese encuentro de María con Isabel, se le llama, es un encuentro entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. ¿Por qué el antiguo? Isabel y Zacarías representan al Antiguo Testamento y María y Jesús representan al Nuevo Testamento. Ese encuentro es muy importante. ¿Por qué? Vamos a ver qué nos dice Lucas 1:43, por favor. No, Lucas 7:16, perdónenme, Lucas 7:16. Lucas 7:16. ¿Puedo? Por favor, claro, Marichuy. Todos se llenaron de temor y alababan a Dios. Ha surgido entre nosotros un gran profeta. Decían, Dios ha venido en ayuda de su pueblo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Fíjense, en otras traducciones dice, Dios ha visitado a su pueblo. Entonces, en ese encuentro, cuando María lo tiene en su vientre, Dios ha visitado a su pueblo. Entonces, María, al ir a ver a Isabel, María representa a la primer misionera. Representa a la portadora de Cristo.
Eso es por parte de María. Pero por parte de Jesús también representa su primer viaje evangelizador de Jesús, aún estando en el vientre de María. Y cuando María llega y saluda a Isabel, María le dice, la madre de mi Señor. ¿Cómo es que la madre de mi Señor venga y me visite? Por lo tanto, le está diciendo que María es la madre de Dios. Por lo tanto, María es Theotokos, ¿verdad? Isabel también le va a decir, bendita tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, le dijo Isabel. ¿Qué le respondió María? ¿Qué le respondió María a Isabel? Esa es la clase del día de hoy. Lo que María le responde a Isabel se traduce en un cántico. El Magnífica. El Magnífica se traduce en un himno de alabanza. Es el Magnificat. El Magnificat. Entonces, Magnificat es una palabra latina que significa magnífica, que es la primer palabra, recuerden, de la traducción latina de la Biblia. Recuerden cómo se decía, se tomaba la primer palabra o la primer frase de lo que estaba escrito y de ahí le ponían el nombre. ¿Se acuerdan, por ejemplo, en Génesis 1, ¿alguien recuerda qué dice Génesis 1? Génesis 1. Al principio, hágase. A ver. No, Génesis 1:1. ¿Qué dice Génesis 1:1? En el principio, cuando En Dios, el principio, cuando Dios creó los cielos y la tierra. Bueno, en el principio, por eso, cuando ustedes vayan a Jerusalén, en lugar de Génesis, porque eso es Pentateuco, ese es griego, le van a decir Bereshit. Se tomaba la primer palabra o la primer frase, Bereshit, así. Por eso aquí se llama magnífica, porque significa magnífica. También significa engrandece o también significa exalta, de latín magnus y facere, engrandece. ¿Y qué es lo que va a expresar el Magnificat? El Magnificat va a expresar la alegría y la gratitud de María. ¿Pero por qué va a expresar esa alegría? Por la misericordia de Dios. María exalta la grandeza de Dios por mirar su humildad, por hacer obras admirables en María. Por eso tenemos que preguntarnos, ¿tú cómo le agradeces a Dios las obras maravillosas que hace en tu vida? María le agradeció con este canto. Vamos a leer, por favor, Lucas 1, del 46 al 55, por favor. Tengo, Nati. Adelante, por favor, Juanita. María dijo entonces, celebra todo mi ser, la grandeza del Señor, y mi espíritu se alegrará en Dios que me salva, porque quiso mirar la condición humilde de su esclava. En adelante, pues, todos los hombres dirán que soy feliz. En verdad, el Todopoderoso hizo grandes cosas para mí. Reconozcan que santo es su nombre, que sus favores alcanzan a todos los que le temen y persiguen en sus hijos. Su brazo llevó a cabo hechos heroicos, arruinó a los soberbios con sus maquinaciones. Ay, me tobla. Sacó a los poderosos de sus tronos y puso en su lugar a los humildes.
repletó a los habitantes, a los hambrientos de todo lo que es bueno y despidió vacíos a los ricos. De la mano tomó a Israel, su siervo, demostrándole así su misericordia. Esta fue la promesa que ofreció a nuestros padres y que reserva a Abraham y a sus descendientes para siempre. Palabra de Dios. Te alabamos, Te Señor. alabamos, Señor. Vemos que hay otras traducciones, ¿verdad? Sí. ¿Mande? Sí, Hay otras traducciones. así sí hay otra. Muy bien, vamos a ir viendo poquito a poquito. Ok, primero vemos que el Magnificat, aquí es María celebra con el cántico del Magnificat las maravillas que Dios realizó en él. Entonces, ¿cómo celebra María? Con el cántico. ¿Cuál cántico? El Magnificat. ¿Y qué celebra? Las maravillas que Dios realizó en ella. No se celebra ella. No se celebra, sino celebra ¿quién? Dios. A Dios. A Dios. No se celebra ella, celebra a Dios. Entonces, este cántico del Magnificat es la respuesta que dio María cuando visitó en la Anunciación, al misterio de la Anunciación, cuando el ángel le dijo, alégrate, ¿sí? ¿Se acuerdan lo que le dijo? Le dijo en Lucas 1:28, alégrate. Pues ahora María expresa el júbilo de su espíritu en Dios su Salvador. Alégrate, alégrate, exáltate. El Magnificat, antes de verlo versículo por versículo, vamos a ver que consta de dos partes. ¿Cuáles son esas dos partes? La primera parte se refiere a lo que el Señor hizo en María. Y la segunda parte se refiere a lo que el Señor ha hecho con su pueblo. ¿Cuál es su pueblo? Israel. Entonces, la primera parte es lo que hizo en ella, en María, y la segunda parte, lo que hizo en su pueblo Israel. Dice, a mí me encantó lo que dice el Papa Benedicto XVI, hace tiempo que escribió, dice que el Magnificat está tejido con hilos de la Sagrada Escritura. Todo el Magnificat, vamos a ir viendo que tiene su base en la Sagrada Escritura. Todo está sustentado. Vamos a ver cómo María conoce muy bien la Sagrada Escritura. Vamos a ver algo bien importante, muchachos. Y eso, perdónenme que les haga mucho hincapié. Vamos a ver cómo María, toda ella es la palabra de Dios. María habla y piensa y dice y actúa con la palabra de Dios. María es la palabra de Dios viviente. Todo lo que sale de su boca es la palabra de Dios, la Sagrada Escritura. Todo lo que actúa María es la Sagrada Escritura. ¿Sí están comprendiendo esto? O sea, María, toda ella es la palabra de Dios. Entonces, María es algo bellísimo. María se convierte en la madre de la palabra de Dios. Todo ella es la palabra de Dios. ¿Ok? Entonces, vamos a ir viendo cómo la alegría de María nace de experimentar la mirada benévola de Dios. ¿Ok? Entonces, vamos a ir viendo poco a poco cómo el Magnificat va a ser un sello visto de cada uno de nosotros. O sea,
Cuando alguien nos vea, van a ver el sello del Magnificat en nosotros. ¿Por qué? Porque tú y yo, al igual que María, vamos a exaltar la grandeza que Cristo ha hecho en nosotros. ¿Sí me estoy explicando? Sí, O sea, sí, sí. nosotros estamos alegres porque el Señor hace maravillas en nuestro día, en nuestra vida. Entonces, el sello personal de cada uno de nosotros es la palabra de Dios. Todo lo que hables, todo lo que digas, todo lo que actúes va a ser la palabra de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Pues vamos a ver entonces ahorita, vamos a ver ahorita cómo nos dice versículo por versículo. Yo quiero pedirle a alguien que nos lea el versículo 46. 1:46, por favor. Lo tengo aquí. Por favor, 1:46. El cántico de María. Y dijo María, alaba mi alma la grandeza del Señor. Fíjense Palabra de cómo Dios. en la palabra de Dios, cómo en algunas partes dice, proclama Mi alma. mi alma la grandeza del Señor. Señor. Fíjense cómo, con qué palabras tan hermosas alaba o proclama la grandeza del Señor, dice María. Qué hermoso comienza este magnífico canto. María comienza engrandeciendo a Dios. Significa que María le da un reconocimiento a la grandeza del Señor. María no se alaba a sí misma. ¿Se fijan? María no se alaba a sí misma, sino que engrandece a Dios. Reconoce que su vida es un reflejo de la majestad divina de Dios. María Santísima engrandece al Señor con toda su alma y con todo su corazón. Solo ella, fíjense bien lo que dice la Sagrada Escritura, solo ella es la que nunca, ni en ningún momento, dejó de engrandecer a Dios. Siempre, sin cesar, fue creciendo y aumentando la alabanza a Dios en su purísima alma. ¿Qué es lo que dice? ¿En qué tiempo verbal está la primera palabra de ese versículo? Presente. En presente. Mi alma proclama, mi alma alaba. No dice proclamó o proclamará, no dice alabó o alabará. No, Claro. sino hoy, en este momento. ¿Por qué? Porque hoy, como ocupación perpetua, como nuestro oficio principal, como si no tuviéramos otro oficio, tú y yo, vamos a proclamar hoy la grandeza del Señor en mi vida. Y le decimos hoy, proclama mi alma la grandeza del Señor. Hoy, en este momento, no en tiempo pasado, no en hoy, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está diciendo María? Que solo a Él, a Dios Padre, sea la gloria y el honor. ¿Qué dice Romanos 11:36? Romanos 11:36. Lo tengo. Adelante, por favor. Todo viene de Él, por Él acontece y volverá a Él. A Él sea la gloria por siempre. Amén. Palabra de Dios. Todo viene de Él y todo lo que sucede viene de Él. Por eso a Él sea la gloria y la honra, porque Él solo es digno de toda adoración. Decía San Ambrosio, ojalá que lo podamos
recordar siempre, San Ambrosio pedía a Dios que estuviera en nosotros, en cada uno de nosotros, el alma de María. ¿Y por qué pedía eso, San Ambrosio? Que el alma de María estuviera en cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para que igual que María, tú y yo glorifiquemos a Dios. Porque decía San Ambrosio que el agradecimiento es la primera expresión de fe en Dios. ¿Ok? Entonces, vamos a ver entonces, proclama mi alma la grandeza del Señor. Yo tengo entendido que hay algunas personas que tienen escrito el Magnificat y lo tienen impreso y lo ponen a un lado de su cama. Y lo primero que hacen al despertar es decirle al Señor, proclama mi alma la grandeza del Señor. Entonces, mi admiración para todas ellas, para todos ellos que tienen a un lado de su cama el Magnificat, porque el primer signo es la adoración al Señor. A Él sea la gloria y el honor. ¿Vamos de acuerdo? Sí. Vamos a ver ahora otra persona que nos lea el versículo 47. Estamos en Lucas 1:47. Lo tengo, Nati. Por favor, Luzma. Y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador. Y mi espíritu, fíjense bien, y mi espíritu. Primero dice que mi espíritu se alegra, no solo se alegra en Dios. ¿En quién se alegra? En Dios, mi Salvador. Entonces el gozo de María es en Dios, mi Salvador. ¿Sí? Entonces, es el Dios, ese Dios Salvador, es el Dios que lleva a María en su vientre. Y mi espíritu se llena de contento en Dios, mi Salvador. Y ese Salvador que ella llamará Jesús, que significa Yahvé salva. Por eso María se llena de gozo y alaba a Dios su Salvador, porque lo lleva en su vientre. ¿Ok? Entonces, ¿se acuerdan cómo el Evangelio de Lucas, aparte del Evangelio de la misericordia, también es el Evangelio de la alegría? Por eso vemos cómo es el Evangelio de la alegría, porque desde el inicio se menciona la alegría. ¿Y por qué debo tener alegría? Nada más y nada menos que tengo que tener alegría porque por la salvación de Dios, que Dios nos ofrece. Por eso estoy alegre. Ok. ¿Y de qué se goza uno? Es un gozo íntimo, es un gozo espiritual, porque mi gozo y tu gozo, ¿quién es? Es Dios. María encuentra su gozo absoluto en Dios. Por eso le llama mi Salvador. ¿En quién tenemos nuestro gozo? En Dios. En Dios. No los veo muy convencidos. A ver, nomás Rosy contestó. A ver, ¿en quién tenemos que estar alegres como María? ¿En quién tenemos nuestro gozo? En Dios. Dios, nuestro Señor. Uno no deja de ser maestro, si no les voy a poner 10 planas. Ay, no se creen. En Dios tengo, ¿verdad que uno no deja de ser maestro? Nati, te quiero preguntar Sí. por ahorita lo que dijiste, que el Evangelio de Lucas, dentro de la alegría, que también se conoce por la alegría por esta parte, y el Magnificat, nada más, el cántico, nada más está escrito en el Evangelio de Lucas. Nada más, nada más. Y vamos a ver ahorita, nada más, no está ni en el Evangelio de Mateo, ni en el Evangelio de Marcos, ni nada. No está.
De hecho, les voy a suplicar, qué bueno que preguntas eso, les voy a suplicar cómo las personas que se acuerdan del Antiguo Testamento, vamos a encontrar cómo hay muchas referencias, les dije ahorita, que está lleno de citas bíblicas de la Sagrada Escritura. Pero el Magnífica solo se encuentra en el Evangelio de Lucas. Pero qué bueno que menciona, les voy a suplicar que vean a Primera de Samuel en el Antiguo Testamento, Primera de Samuel, capítulo 2, versículos 1 y 2. Lo tengo, Nati. Adelante, por favor. El cántico de Ana. Entonces Ana pronunció este cántico. Mi corazón se alegra con Yahvé. Llena de fuerza me siento con Yahvé. Ya puedo responder a quienes me ofendían, porque me salvaste y soy feliz. No hay otro santo que Yahvé. Nadie hay fuera de ti, ni otra roca fuera de nuestro Dios. Palabra de Dios. Te alabamos. Fíjense el cántico de Ana. Vamos a encontrar en el Magníficas muchas referencias al Antiguo Testamento. Ya vimos el cántico de Ana. Ya saben quién era Ana, la mamá de Samuel, un gran profeta. Lucas va a tener un maravilloso paralelismo entre Jesús y Samuel. O sea, es increíble todo lo que podemos tener o aprender de manera teológica, todo lo que significa. Entonces, ojalá que tengamos oportunidad de luego de entrar más de lleno a profundizar en el Magnificat. Les voy a suplicar también que vean a Isaías 29:19, por favor. Isaías 29:19. Lo tengo, Nati. Adelante. Es 29, 19, así, sí. Los, Isaías los, 29:19. ajá. Los humildes aún se alegrarán con Yahvé y los más pobres quedarán felices con el Santo de Israel. Palabra de Dios. Ahora ahí mismo en Isaías 61:10. Isaías 61:10. 61:10. Lo tengo, Nati. Adelante, por favor. Con gozo me gozaré en Yahvé. Exalta mi alma en Dios, porque me ha revestido de ropas de salvación. En manto de justicia me ha envuelto, como el esposo se pone una diadema, como la novia se adorna con aderezos. Esta es palabra de Dios. Te alabamos. Y ya por último, porque hay muchos, pero Habacuc 3:18. Habacuc 3:18. Lo tengo. Adelante. Mas yo en Yahvé exultaré, jubilaré en el Dios de mi salvación. Palabra de Dios. Te alabamos. Te alabamos, Señor. Número 1. Primero, el Magnificat solo aparece en el Evangelio de San Lucas. Número 2. Las palabras de María en el Magnificat tienen resonancia no nada más en el Cántico de Ana, sino también en otros textos del Antiguo Testamento. ¿Qué significa todo eso? Les decía ahorita que toda ella es palabra de Dios. Ella habla, ella actúa, ella dice, nada más solo la palabra de Dios. María demuestra un profundo conocimiento de la Sagrada Escritura.
Ujú. Porque todo lo que ella habla, todo lo que es solamente es para alabanza al Señor. Es es una enseñanza para nosotros maravillosa. Entonces, conocer, miren, no sé si ustedes han escuchado de Medjugorje Ujú. Sí. en Bosnia y Herzegovina. No sé Ujú. si ya algunos de ustedes han ido. Sí. Ahí ya es donde se aparece la Virgen. Tengo entendido que ya se autorizó, no sé si sea la palabra correcta, que ya la iglesia ya reconoció los 7 primeras apariciones. Ujú. Eso es Sí. lo que tengo entendido. Pero ahí, Mamita María les dijo a la vidente, no me acuerdo a cuál, si Banca, no me acuerdo a cuál, pero ella le hablaba las 5 piedritas del creyente. Ella le decía a la vidente para que le dijera a todos nosotros las 5 piedritas del creyente. ¿Alguien las sabe? Sí. Esas 5 piedritas son referidas, ¿se acuerdan que David, a quién mató? A A Goliat. Goliat. ¿Cuántas piedritas recogió David? 5. 5. A ese episodio se refiere la Virgen y le dice, cada piedrita es una acción del creyente. Número uno, la oración. La primera piedrita que dice la Virgen que debe tener nosotros como creyentes en la oración, específicamente el rosario diario. Número 2, la segunda piedrita que dijo la Virgen es la Eucaristía, la comunión diaria en la Santa Misa. Número 3, el ayuno para poder estar en comunicación con nuestro Padre Celestial. Número 4, un regalazo enorme, una piedrita maravillosa que es la confesión. Y número 5, que eso es lo que quiero que me hagan favor de subrayarla. ¿Cuál creen que es? El ayuno. La La Ya palabra. lo dijimos. La adoración. Mm. La penitencia, ¿no? La número 5 que dice que todo creyente, que todo católico tenemos que, esas 5 piedritas, pero el número 5 es la lectura diaria de la Biblia, la palabra de Dios, para que de nuestra boca solamente salga la palabra de Dios. Entonces, las 5 piedritas que están inspiradas en el pasaje de David y Goliat, que la Virgen en Medjugorje le dijo para que los dijera a todos, es la oración con el rosario, la Eucaristía diaria con la Santa Misa, el ayuno, la confesión y la lectura diaria de la Biblia. Aquí María nos demuestra un profundo conocimiento de la Sagrada Escritura. Entonces, ¿vamos bien, chicos, o no? Muy No, bien, está padrísimo. muy Entonces bien. ya vimos el versículo 46 que dice, proclama mi alma la grandeza del Señor, Y mi dice el 47, y mi espíritu salta de contento en Dios mi Salvador. Ahora alguien que nos haga favor de leer el versículo 48. Ahí María va a decir por qué proclama la alegría, por qué proclama la grandeza. Versículo 48. Lo tengo, Nati. Adelante, por favor. Porque se fijó en su humilde esclava, y desde ahora todas las generaciones me llamarán feliz. Palabra de Dios. Te alabamos, Te Señor. alabamos, Señor. Porque se fijó en su humilde esclava. Se fijó. ¿Qué quiere decir? Que todo procede
de esa mirada de amor de Dios hacia ella. Una mirada de amor de Dios. Dios la miró con misericordia y con gracia. Y ella, María, sintió un profundo asombro ante eso. ¿Se fijan? En la Biblia, cuando veamos esa quinta piedrita, vamos a ver que siempre se habla de que Dios nos mira y nos mira a cada uno de nosotros, que está atento a cada uno de nosotros, pero que esa mirada, yo quiero que no lo olvides, esa mirada es una mirada paternal, una mirada amorosa, porque Él es nuestro Padre. ¿Cómo ven ustedes a sus hijos? Con una mirada amorosa, Ujú. ¿verdad? Yo no, bueno, hay casos excepcionales, ¿verdad? Pero en la generalidad, los padres, las madres ven a sus hijos con una mirada amorosa. Así En la es. Biblia se dice que siempre nuestro Padre Celestial nos mira con amor, nos mira porque es nuestro Padre. Dios siempre está mirándote amorosamente. ¿Sabes por qué? Porque Él te creó, porque Él se goza en ti, porque nunca deja de amarte. Entonces, aquí estamos viendo cómo todo parte de esa mirada amorosa que Dios puso en María, que Dios puso en María. Y luego le dice, porque se fijó en quién, en su humilde esclava. María, ay, qué rico beso, ¿verdad, Collito? María se admira y se alegra de que Dios la mire a pesar de que ella sea una humilde esclava. Nuevamente, ¿se acuerdan de Lucas 1:38, por favor? ¿Alguien que recuerde Lucas 1:38? Lo tengo. Por favor. Dijo María, yo soy la servidora del Señor. Hágase en mí lo que has dicho. Después de estas palabras, el ángel se retiró. Palabra de Dios. María Te alabamos, Señor. nuevamente se reconoce como servidora. María nuevamente se reconoce como esclava. Y déjenme les digo algo, no es ninguna pose, no es ninguna falsa modestia. María lo vive así, María se reconoce como la esclava del Señor. ¿Ok? María en todas sus actitudes, todo lo acepta de Dios, todo. Y lo que no entiende María, lo que no comprende, lo medita, lo guarda en su corazón. No responde, no refleja, o sea, ella todo lo acepta, acepta la voluntad de Dios. ¿Y eso qué significa? Significa algo que muchas veces nosotros no hacemos. María amolda su voluntad a la voluntad de La Dios. voluntad de Dios. Y muchas veces hoy en nuestro tiempo, muchos queremos amoldar la voluntad de Dios a mi voluntad, a lo que yo digo, a lo que yo pienso, a mis tiempos, a mis requerimientos. Y entonces hasta en la oración, como la primer piedrita, hasta en la oración que yo le hago a Dios, le ordeno a Dios. Haz esto, haz lo otro. O sea, fíjense bien cómo hacemos la oración. Por eso es importante amoldar, amoldar mi voluntad a la voluntad de Dios. ¿Ok? Entonces, esa es la parte más importante. Cuidado con esto, cuidado, atención, porque con esta frase comienza un nuevo tiempo.
comienza una etapa nueva. Y desde ahora todas las generaciones me llamarán bienaventurada. En algunas partes va a decir feliz. Hay un antes y un después. Y desde ahora, ¿qué significa? Que lo que está sucediendo ahorita y desde ahora va a partir en dos la historia. Va a partir en dos la historia. Por eso todas las generaciones la van a llamar bienaventurada o la van a llamar feliz, dichosa, afortunada, bendecida. Eso significa. El enfoque está en Dios, no en María. Por eso, porque Él ha hecho grandes cosas en mí. ¿Ok? Y cada vez que nosotros decimos, rezamos el Ave María, le estamos también diciendo como Isabel, bendita eres tú entre todas las mujeres. Por eso le llamamos bienaventurada. Entonces, ¿la bienaventuranza qué es? La bienaventuranza es un gozo interior, es una paz profunda, es la santidad del alma. ¿Ok? Dice, bienaventurados los que reconocen y viven los que necesitamos a Dios. Oye, Ahora, perdón, esto me recuerda ahorita que mencionan las bienaventuradas, las claro, bienaventuranzas, que las Mateo, confirma también ahí. Gracias. sí, Mateo 5, ¿verdad? Ahí va a decir Mateo 5, bienaventurados, o sea, eso es maravilloso, va a decir feliz. Ahorita nos vamos a recuperar eso, Gloria, muchas gracias, porque es una nueva época donde ya se invierten los valores. Ya no es el grande, sino el humilde, el que necesita a Dios. ¿Sí? No el autosuficiente, no el que yo me creo todo, no, sino el que yo le entrego como María mi vida a Dios y amoldo mi voluntad, aunque no la entienda, aunque a veces en mi vida pasen cosas dolorosas. Ya no pregunto por qué, ya ahora digo para qué. ¿Cuál es el propósito de Dios en esta circunstancia? Porque todo tiene una razón de ser. Miren, no sé si ustedes recuerdan a los hermanitos separados, tienen 5 solas, ¿se acuerdan? La sola escritura, la sola fe, la sola gracia y no me acuerdo qué más. Pero ellos dicen que solo la escritura, todo lo que está en la escritura, eso dice, nada más. Y le preguntamos a algún hermanito esperado que me diga alguna cita donde diga que nada más la escritura, porque ellos dicen que nada más la escritura es el pilar y fundamento de la verdad. ¿Sí? Y entonces nosotros los católicos decimos que no hay una sola escritura. Y dice Scott Hahn, el gran teólogo converso de pastor protestante que se hizo católico, él decía, ojalá que Dios nos hubiera dicho, toma tu Biblia y sígueme. Pero no es así. ¿Qué es lo que dijo Jesús? Edificaré mi iglesia. ¿Qué es lo que dijo Jesús? Toma tu No cruz. dijo, toma tu cruz y sigue. Entonces María amolda la voluntad de Dios a su voluntad. Ella no entendía cuando Simeón le dijo, y una espada atravesará el corazón. Ella no entendía. Sin embargo, ella dijo sí. Por eso ya no preguntó, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué mi hijo va? No,
Ella dijo, alaba mi alma la grandeza del Señor. Aquí está su humilde esclava. No sé si me estoy dando a entender la importancia del Magnífica. Vamos a ver entonces, por favor, el versículo 49. Dice, el poderoso ha hecho grandes cosas por mí. Santo es su nombre. Palabra Santo de es su Dios. nombre. ¿Qué dice Deuteronomio 10:21? Es 20. Lo tengo, Nati. Por A él, favor. a él irán tus alabanzas, pues él es tu Dios, que ha hecho por ti las cosas asombrosas que has visto. Palabra de Dios. Entonces, cuando María dice el poderoso, santo es su nombre, ¿a quién está hablando? Al único Dios, al Dios todopoderoso. A ella, a él se está refiriendo María. Entonces María se reconoce como favorecida de Dios. ¿Ok? Y luego dice, ha hecho grandes cosas en mí. Ha hecho grandes cosas en mí. María no solo se refiere a sí misma como persona, sino también está hablando de su pueblo, del pueblo de Israel. El Dios, el Todopoderoso, ha hecho grandes maravillas en ella, en su pueblo y en la humanidad entera. ¿Ok? Entonces, ¿qué grandes cosas reconoce María? Bien, María expresa la acción de Dios en su historia por haber sido elegida ella la madre de Salvador. María reconoce que Dios ha hecho grandes cosas en su pueblo porque fue elegido su pueblo, ¿ok? Donde Dios estableció la alianza eterna con el pueblo, con Jesús. Y luego dice que hizo también una alianza con toda la humanidad, porque toda la humanidad nos beneficiamos con la venida del Salvador. ¿Ok? Bien. Dice que ha hecho grandes cosas en otras partes, en otras traducciones, dice porque ha hecho maravillas. No sé si alguien tenga esa traducción, que ha hecho maravillas. ¿Qué dice Hechos 2:11? Hechos 2:11. Lo tengo. Por favor. Acuérdense de que fueron gentes paganas los que se llamaban a sí mismos circuncisos. Sí. Ah, no, perdón, ese es Efesios, disculpa. No, lo agarré mal, perdón. Efesios. Hechos Hechos, 2:11. Sí. Maravillas. Judíos y prosélitos. Sí. ¿Sí? Judíos y prosélitos, cretenses y árabes, todos por igual los oímos proclamar en nuestra propia lengua las maravillas de Dios. Palabra de Dios. ¿Qué proclaman, Las Marichuy? maravillas. Las Maravillas de Dios. maravillas. Sí. Entonces, ¿qué es lo que tú y yo, además de los apóstoles en Pentecostés, que María en el Magníficas está proclamando? Lo que tú y yo debemos de proclamar son Las las maravillas de Dios. maravillas de Dios. ¿Se fijan? Y luego dice en el versículo, santo es su nombre. ¿Qué quiere decir? El nombre de Dios, Dios mismo es santo. ¿Qué significa ser santo? Significa que Él es absolutamente único, inigualable. Entonces, Él es el creador, no es criatura, Él es el creador. Entonces, vamos a ver cómo Isaías 6:3 proclama. ¿Quién proclama la santidad de Dios? Isaías 6:3.
Isaías 6:3. Lo tengo, Nati. Adelante. Y gritaban respondiéndose el uno al otro: Santo, 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 es Yahvé de los ejércitos, su gloria llena la tierra toda. Palabra de Dios. Te Palabra alabamos, Santo, Señor. santo. Los serafines ahí en la visión del profeta en el templo están proclamando la santidad de Dios. Estamos en el Antiguo Testamento. Ahora vámonos a Apocalipsis. Apocalipsis 4:8, a ver qué dice. Apocalipsis 4:8. Cada uno de los 4 seres vivientes tenía 6 alas y estaba cubierto de ojos por fuera y por dentro, y ni de día ni de noche dejaban de decir: Santo, santo, santo es el Señor, Dios Todopoderoso, el que era y es y ha de venir. ¿Y quiénes son Palabra de Dios. esos 4 seres vivientes? ¿Se acuerdan? Representan a los Los evangelistas. evangelios. Sí, sí, son seres angelicales, es decir, se identifican como querubines o serafines que rodean el trono de Dios y tienen forma de león, de toro, de hombre y de águila. El león, ¿a quién representa? Marcos. A Marcos, correcto. El toro, A Lucas. a Lucas. Al hombre con alas, Mateo. a Mateo. Y al águila, Juan. a Juan. Correcto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a proclamar tú y yo? Las maravillas del Señor. Vámonos al versículo 50 para poder terminar, por favor. Versículo 50. ¿Quién? De Lucas 1:50. ¿Quién lo lee, por favor? Lo tengo, Nati. Adelante, por favor. Y su misericordia alcanza de generación en generación a los que le temen. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dice, muestra tu misericordia. ¿Quién muestra su misericordia? Dios. 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 ¿Cuándo muestra su misericordia? Siempre. Siempre. Siempre, de generación en generación. O en otras traducciones, siglo tras siglo. ¿A quién muestra su misericordia? A todos los que viven en su presencia. ¿Otra vez? A todos los que viven en su presencia. ¿Y los que no están en su presencia? También. También. ¿Qué dice en el catecismo el numeral 27? ¿Qué dice el numeral 27? Que está en su corazón. Está inscrito en el corazón del hombre. ¿Pero El qué está amor. escrito? El deseo de Dios está inscrito en el corazón del hombre, porque el hombre ha sido creado por Dios y para Dios, y Dios no cesa de atraer al hombre hacia él, hacia sí. Y solo en Dios encontrará el hombre la verdad y la dicha que no cesa de buscar. Entonces siempre está el Señor atrayéndonos a todos. ¿Para qué? Para que vivamos en su presencia. Fíjense qué belleza. No se cansa el Señor. La pregunta es, ¿qué significa misericordia? Perdón. Amor. Amor. ¿Qué significa misericordia? Amor. Como miseria. Es amar la miseria de todos los hombres. Es amar la miseria de todos los hombres. Proviene de la palabra misericordia, de miseri, que significa desdichado. Miseri, desdichado. Y corazón. Entonces significa
tener un corazón para los desdichados. Corazón misericordioso. Es el amor llevado al extremo ante la miseria humana. Es decir, en palabras coloquiales, es compadecerse del dolor ajeno. Misericordia es un atributo divino mediante el cual Dios manifiesta su amor incondicional. Todos los días, de generación en generación, está demostrando su compasión, su gracia hacia la humanidad. ¿A quién en nuestro tiempo se nos pide que tengamos misericordia? Todos. A todos. ¿Dónde se nos pide? En todos lados. Principalmente las Padre nuestro, con los pobres, los enfermos. ¿Quién da más? ¿Qué nos dice En la las obras de Santa misericordia. Exactamente, se nos dice la Sagrada Iglesia, se nos pide que practiquemos las obras de misericordia. ¿Cuáles son las obras de misericordia? Hay obras de misericordia espirituales y obras de misericordia corporales. Entonces, en todo momento se nos está pidiendo que practiquemos las obras de misericordia. La misericordia de Dios, hagan de cuenta que es un hilo dorado que va a tejer nuestra propia historia. Es una característica del amor incondicional que nos levanta, que nos sana, que nos renueva. Porque cuando uno practica las obras de misericordia, entonces estamos dando testimonio en nuestra vida de la fidelidad de Dios. Estamos proclamando las maravillas que Dios hace en nuestra vida. Entonces, por favor, la misericordia de Dios, no se te olvide, es un regalo profundo y duradero. Pero ese regalo está disponible para ti y para mí, para todos los que nos acercamos a Dios. Le suplico, por favor, que leamos el Salmo 103. Salmo 103, del 8 al 13. Salmo 103, del 8 al 13. Lo tengo, Nati. Adelante, por favor. El Señor es compasivo y favorable. Es lento para enojarse y generoso en perdonar. No siempre está irritado, ni el enojo le dura eternamente. ¿Hasta cuál número, perdón? 13. Del 8 al 13. No nos trata según nuestros pecados, ni nos da lo merecido de nuestras culpas. Cuanto se alza el cielo por encima de la tierra, otro tanto sobresale su amor con los que lo temen. Cuando dista el oriente del occidente, tan lejos arroja de nosotros nuestras culpas. Como un padre se compadece de su hijo, así el Señor se apiada de los que le temen. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Recuerden qué es la palabra temer. ¿Qué es temer? Es decir, tener miedo. Tener miedo. Es el temor, pero no es el miedo de perder a Dios. Exacto, de no agradarlo, es el no agradar a de Dios. alejarme. Exacto. Un respeto. Un respeto. Por eso dicen, por favor recuérdenme Proverbios 1:7.
¿Qué dice Proverbios 1:7? Es el paso a la sabiduría, ¿no? Sí, Es el ¿qué primer dice? paso para la sabiduría. Exactamente, ¿qué dice? El comienzo del saber, o qué dice el comienzo de la sabiduría. Proverbios 1:7. A ver, dice, Proverbios 1:7. el temor del Señor es el principio de la ciencia. Conocimiento. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Palabra de A ver, en otra traducción, por favor. La sabiduría comienza por honrar al Señor. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Correcto, palabra de Dios. Una última Palabra del Señor. diferente. El comienzo del saber es el temor de Yahvé. Únicamente los tontos desprecian la sabiduría y la disciplina. Palabra de Dios. Entonces, ¿cómo comenzamos a saber? El comienzo del saber es el temor de Dios. ¿Ok? Ese temor que nos hace acercarnos reverentes a su presencia, para estar en su presencia, para vivir bajo su voluntad y cantar las maravillas. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Nati, perdón. Y mi vida. Hola, Sí. Juanita. Sí, hola, hola. Dice, por ejemplo, el 5, Nati, dice, el Sí. sabio que escuchare estas parábolas se hará más sabio, y al que Claro. las entendieren le servirá de timón. Así es, Palabra de Dios. palabra de Dios. Entonces, ¿se Gracias. acuerdan de Salomón? Salomón solamente le pidió sabiduría. Sabiduría. Nosotros debemos de pedirle sabiduría para no ofenderlo. Por eso dice la quinta piedrita que dice la Virgen, es leer diariamente la palabra de Dios. Palabra de Dios. ¿Cómo voy a Que me saber la buscan de voluntad de Dios si no leo su palabra? ¿Cómo me voy a dar cuenta? No puedo darme cuenta. O sea, yo tengo que conocer y sobre todo vivir su palabra. Si no conozco su palabra, entonces, ¿cómo me voy a dar cuenta? O sea, es importante. Por eso la Virgen María nos demuestra cómo ella tenía un profundo conocimiento de las Sagradas Escrituras. Bueno, Oye, vamos a Nati, continuar porque sí, Faltas tú. perdón, adelante. Y en los tiempos de ahora, no la Virgen María, en los tiempos de ahora, ¿qué es lo Nomás me dijo a mí qué es la lo que camioneta, no recomiendan sé. de leer de la Pero la mejor la escritura? muevo. ¿Los evangelios? La escritura se recomienda leerla toda. Toda se recomienda. Hay métodos, hay metodologías que sugieren, pero que leas toda la escritura. De hecho, es un peligro que nada más leas fragmentos de la escritura, porque recuerden que tenemos que ver el contexto. ¿A quién le está diciendo eso en la Sagrada Escritura? O sea, ¿en qué momento? ¿Cuándo? ¿Qué ocurría? ¿Por qué? O sea, es un peligro cuando solamente mutilamos y tomamos nada más pedacitos o fragmentos de la Escritura. Por eso se dice que ¿cómo va, Juanita? El que toma pedacitos de la escritura fuera de contexto se convierte en un pretexto, es decir, perdemos totalmente lo que dice. Ahora, a lo mejor te refieres a la metodología. ¿Por dónde empiezo? O sea, número 1, se recomienda leer toda la escritura. Puede ser. ¿Qué recomendaciones? La mayoría recomiendan empezar por los evangelios, porque ya es Jesús. Es Jesús y tienes eso. A mí me encanta el método que se lleva en la parroquia Samara. Esa metodología es de una persona que se llama Jeff Cavins. Él hizo una metodología de los 12 periodos. Y toma el hilo conductor que toma la historia de la salvación.
¿ok? Entonces, de los 73 libros, él solamente lleva 14 libros principales, lleva el hilo conductor y divide en 12 periodos y lo hace por colores y la Biblia también por colores y lleva toda la historia de la salvación. Pero no significa que no lea los libros secundarios en esa historia de la salvación. Más o menos es lo que estamos llevando ahorita nosotros, sin manejar los colores. Por ejemplo, si te has dado cuenta que estamos ahorita en Lucas, pero hemos ido a Isaías, hemos ido a Habacuc, o sea, vamos relacionando el cántico de Ana, por ejemplo, de dónde sale, o sea, va todo el paralelismo que llevan, porque el Antiguo Testamento son las promesas y en el Nuevo Testamento es el cumplimiento. Es el cumplimiento. Entonces, ¿cómo se va relacionando? Yo, en forma particular, eso no me hagas caso, pero mi Formación. opinión, muy sencilla y muy humilde, es que empecemos desde Génesis. De afuera. Okay. Desde el principio. Mi opinión, desde el principio. Exacto. Porque lo primero que vamos a ver es Génesis 3:15, vamos a ver el primer protoevangelio, entonces cómo se va cumpliendo. Y luego dice Isaías 7:14, ¿quién es esa mujer? Donde dice Génesis 3:15, ¿qué dice? ¿Qué dice Génesis 3:15? Una mujer. El protoevangelio. El protoevangelio. Aplastará la cabeza. Aplastará la cabeza ¿Quién? de la serpiente. Una mujer. Una mujer. Y luego, ¿quién es esa mujer? Dice Isaías 7:14. ¿Qué dice Isaías 7:14? Ay, no, tú te sabes todas las. No, yo no me la sé de plano. No, yo tampoco. ¿Qué dice Isaías 7:14? A ver, Isaías. Aquí lo tengo, Nati. El Por Señor pues le dará esta señal. La joven está embarazada y da a luz un varón a quien le pone el nombre de Manuel, es decir, Dios con nosotros. Vamos viendo cómo viene el hilo. Ahora, ¿qué dice Apocalipsis 12:1? Y apareció una mujer vestida de sol con la luna bajo sus pies. O sea, tenemos que ir desde De la muy mano. humilde, exacto. Esa es mi humilde opinión, o sea, Sí, muy a bien. mí me gusta desde el Génesis, Sí, que vamos viendo cómo se van cumpliendo las alianzas que el Señor va haciendo, pero eso, obviamente los que saben tienen razones de peso para decir por qué recomiendan que empieza por los evangelios para hacerlo más cercano. Todos tienen una razón de ser. Mi Entonces, opinión más o es menos, esa. tú sugieres la dinámica que tiene la parroquia, Sí, Samara. Con el método de la historia de la Con el salvación de los método de la 12 historia de la periodos. salvación. Nada más que yo le agrego también lo de la escuela San Jerónimo, es decir, vamos libro por libro. Ok. Entonces, ¿por qué? Porque desde mi opinión, que puede no concordar con mucha gente y lo hago con mucho muy bien. respeto, pero a mí en lo personal me gusta ir viendo cómo van surgiendo todo lo de la historia de la salvación, los personajes, las alianzas, cómo se van cumpliendo en el Nuevo Testamento, Hola, ¿cómo cómo están? entro yo, ¿Cómo les fue? Bien, bien, todo bien, gracias a Dios. Ah, Rosita, Ándale, mira. sí. Cierren los micrófonos. Sí. Entonces, la pregunta entonces, Estelita, es ¿cómo leer toda la palabra de Dios? El principio, el Todo. medio y el final. A mí me da mucha tristeza que ciertas personas se aprendan nada más así, separados, los fragmentos, pero fuera de contexto. Exacto. Sí, no se sabe toda la historia.
Y otra, Exactamente, Nati, Exacto, o perdón, sea, no la entiendes Nati, desde el principio. ujú, y exactamente, Carlita. Ujú. y otra que te quiero comentar, fíjate Nati, bien, Nati, qué importante, como tú lo dices, Nati, de que llevar como una metodología, digámoslo así, y por eso se llama Historia de la Salvación, lo que estamos viendo. Y tú, ¿cómo lo relacionas? Pero porque has estudiado y tienes la Escuela de San Andrés, Escuela de San Jerónimo, todo, pero ahora, Nati, te lo digo porque he estado donde hemos analizado citas bíblicas y todo, pero ¿qué crees ahora? Usan el chat GPT para poder, y no, lo acaba de decir en la encíclica que acaba de publicar el Papa León, donde que no te bases en la inteligencia artificial porque no es lo verdadero. Y muchos lo ponen, fíjate bien a ti, por ejemplo, ahorita, el Magnífica, y lo consulta, y ahí le sale. Entonces, ¿qué diferencia que no estás en la palabra? En los cursos que nos toca dar, por ejemplo, en la parroquia, que nos ha tocado dar en la parroquia o en otros lados, a mí me encanta, siempre trabajamos Mague y yo, y lo primero que hace Mague para poder tener ese encuentro con el Señor es que les pide que la palabra que es Dios lo pongan en su pecho y que tengamos contacto, que lo huelas, que lo manejes, que lo tengamos ves. contacto físico con la palabra. Esto es lo más importante, porque si yo no lo hago de manera vivencial, entonces lo voy a hacer, pues a lo mejor no lo llego a hacer pues del todo, a mí me gusta más vivenciado, o sea, vivirlo, y que tu Biblia que se venera, esté subrayada, esté anotada. ¿Por qué? Porque estás hablando con el Señor, Que estudias la palabra. ¿sí? Exactamente. Entonces, Bueno, eso es la parte más importante. Digo, no sé si se respondió la pregunta, sí, sí. Estelita. Nati, yo Bueno, quisiera sí, darles perdón. ahí una práctica que desde noviembre, octubre del año pasado estoy realizando. Ahí me gusta lo que nos comentas, pero también si es posible en el momento de la comunión, que nuestro Señor dura 15 minutos, yo divido el tiempo para hablar con nuestro amado Señor, ofrecer mi comunión por, no sé, la paz, la familia, y después agarro la Biblia, la beso y digo 3 veces, habla Señor que tu siervo escucha, como lo decía el profeta Samuel. Samuel. Y entonces empiezo a ojear la Biblia desde el inicio y con toda la fe, empiezo a ojearla desde el inicio y de repente sientes, o el Espíritu Santo te dejas guiar por él y abres en algún momento de la Biblia alguna parte, y de verdad es que a mí me ha dado unas luces preciosas de lo que yo en ese momento esté viviendo, porque como esto es un camino, pues para avanzar necesitamos ir quitando las dudas, las mentiras, los engaños, e ir caminando en la verdad, que es Jesús. Entonces, a veces es bien difícil tener ese discernimiento de lo que estás viviendo, entre lo que tienes que hacer o que tienes que decidir. Y ahí Jesús, como padre, como maestro, a mí me ha ayudado muchísimo para decir: estoy bien, estoy mal, me está pasando, me está sucediendo, y ya llevo esa semillita en mi corazón, cierro mi Biblia y le agradezco al Padre, a Dios, y ya me salgo. Yo les recomendaría también eso, ¿eh? No sé si les pueda servir, háganlo, y la verdad es que sí se siente muy bonito. Y donde yo la abro, empiezo a ojear otros lugares y ahí siento como que no, mi alma me dice: no, a ver, aquí donde la abriste inicialmente, póngalo en práctica, y yo creo que sí va a ser de mucha utilidad para todas o para todos. Gracias. Gracias. No sé si conozcan a una gran escritora española que tuvo su conversión en Medjugorje, precisamente, que se llama María Vallejo Nájera, autora de 16 libros. Ella es la autora que muchas veces lo comentamos cuando íbamos a casa de Leti, creo. No me acuerdo si de Leti o de Gago. Tiene un libro que se llama Las historias del purgatorio, que duró 5 años investigando para poder hacerlo.
Ella me encanta porque dice que en el momento que toma a Jesús, le dice, ahora sí Jesús, no te mueves, aquí ahora sí vamos a hablar tú y yo. Y hay un diálogo íntimo. Un diálogo íntimo, dice. Ella también aprovecha para poder no nada más escucharlo, sino también para decirle sus necesidades en ese momento que están unidas nuestras almas, nuestros corazones, que tienes a Jesús, porque tú te conviertes en un tabernáculo también. Entonces, qué importante es que cada quien vaya buscando los mecanismos para que se dé ese encuentro, ¿verdad? Para que se dé vivencialmente ese encuentro. No hay en ninguna parte mayor riqueza que en la Iglesia Católica cuando tienes en tu ser, que te inunda todo tu ser, la presencia de Jesús. No hay más que en la Iglesia Católica. ¿Sí? Tenemos que darle gracias a Dios. Bueno, vamos a continuar, chicos, porque si no, no terminamos. Versículo 1:51, ya estamos por terminar, pero no me gustaría quedarme a medias. Perdónenme. Gracias, Carlita. Versículo 1:51. Lo tengo. Adelante. Su brazo llevó a cabo hechos heroicos, arruinó a los soberbios con sus maquinaciones. Palabra de Dios. Te alabamos, Alabamos. Señor. Fíjense bien, en algunas traducciones dice, como está aquí en la diapositiva, ha desplegado la fuerza de su brazo, deshizo a los soberbios y sus planes. Es el 51. En la Biblia se habla de que Dios rescata a su pueblo de la esclavitud siempre con su brazo fuerte, con su brazo poderoso. ¿Qué significa eso? El brazo fuerte de Dios es un símbolo del poder divino. Dios actúa con poder absoluto para cambiar el rumbo del curso de la historia, ¿ok? Quiere decir que Dios interviene de manera poderosa, de manera divina, con su brazo poderoso. Y luego dice, deshizo a los soberbios y sus planes. Vemos cómo en la Biblia queda claro, toda la palabra de Dios, que lo que más detesta el Señor es la soberbia. ¿Por qué detesta Dios la soberbia? Porque la soberbia, al yo sentirme muy Juan Camaney, entonces voy a anteponer a Dios, voy a anteponer mi yo. Yo primero por encima de la voluntad divina. Esa es la soberbia. La soberbia se considera también como la madre de todos los vicios. ¿Por qué? Porque va a traer el desprecio al prójimo, porque yo soy tan soberbio que yo me considero superior a los demás. Entonces, la soberbia va a traer desprecio al prójimo, va a traer también egoísmo, va a traer falta de empatía, ¿ok? Fíjense bien que dice Proverbios 16:18. ¿Qué dice? Proverbios 16:18. La arrogancia precede a la ruina, el espíritu altivo a la caída. Palabra de Dios. Siempre la caída va a ser la soberbia, la arrogancia. Entonces, ¿por qué Dios deshace a los soberbios? Porque los soberbios se cierran ante la gracia del Señor. Ellos se creen tan autosuficientes que consideran que no necesitan a Dios. Ellos se cierran a sí mismos ante la gracia de Dios. Y luego va muy de la mano con el versículo 52. ¿Qué dice el versículo 52? Lucas 1:52. Sacó a los poderosos. ¿Y mi vida sí?
de sus tronos y puso en su lugar a los humildes. Palabra de Dios. Entonces, Palabra de Dios. ¿quiénes son los humildes? Si los soberbios son los que se cierran a la gracia de Dios, ¿quiénes son los humildes? Los que son pequeños. Los pequeños, los que se consideran necesitados de De la Dios. gracia de Dios. Exactamente, los que están abiertos a recibir la gracia de Dios. Por eso, ¿qué dice Lucas 14:11? ¿Qué dice Lucas 14:11? Todo el que se ensalce será humillado y el que se humille será ensalzado. Muy bien. Entonces dirá, ¿qué dice Pedro en Primera de Pedro 5? ¿Qué dice Pedro, ese gran líder, nuestro Pedro? Primera de Pedro 5, del 5 al 7, ¿qué dice? Del 5 al 7. 5, del 5 al 7. Primera de Pedro 5, del 5 al 7. Que los más jóvenes, a su vez, se sometan a la autoridad de los presbíteros. No, a ver, mi vida, También ustedes, los más jóvenes, sean sumisos a la autoridad de los ancianos. Sean Traten todos humildes en el trato que tienen con los demás, porque Dios resiste a los orgullosos, pero da su gracia a los humildes. Sí. Luego sigue el Perdón. 6. No, perdón. Muy bien. ¿Dios resiste a quién? ¿A quién resiste? Orgullosos. A los soberbios. A los soberbios. Por eso dice ahí en el versículo 51, deshace a los soberbios. ¿Y a quién da su gracia el Señor? A los humildes. Por eso dice que nosotros tenemos que humillarnos ante la poderosa mano de Dios, porque Él cuida de nosotros. Entonces, para concluir este versículo, la soberbia provoca el rechazo divino, mientras que la humildad atrae el favor de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien, ahora vamos a ver el versículo 53, por favor. 50. Lucas 1:53. A los hambrientos los colmó de bienes y a los ricos los despidió con las manos vacías. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Fíjense bien. Colmó de bienes a los hambrientos y despidió a los ricos con las manos vacías. ¿A quién colmó de bienes? A los que estamos hambrientos de las bendiciones de Dios, a quienes abren su corazón para recibir las bendiciones de Dios, a los que sienten que no necesitan las bendiciones de Dios, pues entonces, ¿qué va a pasar? Los va a mandar con las manos vacías. ¿Por qué? No porque Dios no les quiera dar, sino porque ellos están cerrados a recibir las bendiciones. Entonces, prácticamente está diciendo que todos los que no pertenecen a la Iglesia Católica, No, están diciendo, ¿quiénes son los hambrientos? Dice, a los que colmó, puede ser de todas las religiones, o sea, yo aquí no se dice de la religión. Los hambrientos son los que estamos hambrientos de recibir las bendiciones de Dios. Ok, y en otras religiones, ¿cómo le hacen, por ejemplo? Ahí tendría yo que meterme en otras religiones que yo no conozco. Ok. ¿Sí? Mejor nada más nos hablamos de nuestra religión, ¿verdad? nuestra Entonces, religión. nosotros, ¿quiénes están hambrientos de la bendición de Dios? Yo. Por eso Yo estamos siempre, aquí. Por eso siempre, estamos. sí.
Hablar de otras religiones sería otro curso, otro taller, yo creo, ¿verdad? Entonces, Sí. otro taller. Eso es Lo otra cosa. importante es que estemos abiertos a recibir la bendición de Dios. Si somos soberbios, como dijo el versículo anterior, me voy a cerrar a recibir la bendición de Dios. Y podemos Oye, dar Mati, muchos ejemplos. Sí, Mati, sí, yo quiero puntualizar esto, porque hay sí, veces, Mili. por el hecho de estar en una iglesia católica, apostólica y romana, nos sentimos soberbios y cuidado, o porque estoy en un curso, o porque tengo este conocimiento. Yo pienso que hay una soberbia espiritual enorme cuando queremos ser los protagonistas de todos lados. Y cuidado, porque en eso es una trampa horrible para pues estar en ese gozo de Dios, porque después queremos figurar y yo creo que históricamente lo vemos con los grandes líderes que han provocado guerras y destrucciones humanas, y a veces si somos así, destruimos directamente nuestro mundo inmediato, que se llama familia, amigos, vecinos, etcétera. Comentario. Esto implica tanto. Por eso recalco mucho, no sé si se fijaron ahorita que recalqué, que María era toda ella palabra de Dios, que María hablaba la palabra de Dios, que María vivía la palabra de Dios. Es decir, y que María nos dice en la quinta piedrita que leamos y vivamos la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que sea nuestro testimonio el que pueda llegar a otros. Antes de hablar y de catequizar, antes de catequizar a alguien, tenemos que acercarnos a su corazón. Tenemos que buscar el encuentro con Jesús. Yo no puedo catequizar a alguien si yo no vivo la palabra de Dios. ¿Cómo le puedes hablar a alguien de Dios si ve en nosotros la soberbia? ¿Cómo puedes llevar la palabra de Dios como diciéndole, el Señor te ama, si siempre estamos quejándonos y quejándonos y quejándonos? O sea, es tan importante lo que acabas de decir, Gloria, porque eso es, intento decir en cada versículo, intento decirles cómo vivir la palabra de Dios ahorita en mi vida. ¿Cómo la puedo vivir? No es solamente ver lo que mamita María vivió, sino cómo puedo hacer vida la palabra de Dios hoy en mi vida. Aunque tenga, como dice la palabra, el que quiera seguirme, tome su cruz. Aunque haya cosas que no entienda, aunque haya cosas que me duelan, aunque haya cosas que no comprenda, pero yo tengo que vivir bajo la voluntad de Dios. No porque yo sepa un poquito de Biblia, no porque yo sepa un poquito de tejido, no porque yo sepa un poquito de cocina, ¿qué nos enseñó Jesús? Él vino a servir, no a ser servido. Por eso, les decía hace rato, tiene una enseñanza teológica tremenda, aquí solamente estamos viendo poquito de lo que el Señor nos dice, que ojalá cada quien busquemos llenarnos de este maravilloso cántico que es el Magnificat. ¿Qué nos dice teológicamente? Busquemos a sacerdotes santos que nos hablen de esto. Busquemos por eso dice, ¿qué dice Romanos 10:17? Que la fe llega por el oír. Entonces, yo tengo que escuchar lo que me enriquece. ¿Se fija? Bueno, el versículo 54, gracias, Gloria. El versículo 54 dice, ¿alguien lo tiene? Nati, yo quería agregar algo a lo que comentas Sí, tú y sí. y Gloria nos compartió en una misa dominical el padre Van dijo, llena la misa, dijo,
La gente buena no viene a misa. Y todos, ¿qué? La gente buena no necesita venir a misa. Es la gente que no se enoja si el vecino te pone la basura. La gente que siempre está haciendo el bien. Digno de meditar. La verdad, bueno, es cierto que Jesús es un médico que vino por los pecadores, ¿verdad? Pero si hay gente buena, pues no necesitan al médico, ¿verdad? Necesitan al Padre. Es que la gente que dice, yo soy buen, yo soy muy buen, no, yo no robo, yo esto, yo lo otro, yo me estoy cerrando. Por eso mamita María siempre se representó como esclava del Señor. Pero si tú dices, ay, no, qué bárbara, yo soy muy buena, ya nos cerramos de antemano. Bueno, gracias, mi vida. Versículo Lucas 1:54. Lucas 1:54. Socorrió ¿Qué a dice? Israel, socorrió a Israel, su siervo, se acordó de su misericordia. Palabra de Dios. Entonces nos queda claro que mamita María no solo está hablando de ella, sino que también está hablando del pueblo de Israel. ¿Ok? No vamos a leer, pero les voy a encargar que lean Isaías 41, del 8 al 10, y el Salmo 98:3. ¿Sí? Isaías 41, del 8 al 10, y el Salmo 98:3. Y vamos a decir como el salmista, vamos a ver el Salmo 136, versículo 2. Ay, Moni, te estoy viendo ya. Aquí anda. Sí, muy bien, mi vida. Salmo 136, 2. ¿Quién lo tiene? Den gracias al Dios de dioses. Su gran amor perdura para siempre. Palabra de Dios. En otra traducción dice, dad gracias a Yahvé porque es bueno, porque es eterna su misericordia. En el versículo 54 dice, acogió a Israel su siervo, acordándose de su misericordia. Y ya para terminar, tenemos los versículos 55 y 56. Alguien que los lea los dos, por favor. Lucas 1:55 y Lucas 1:56. como lo había prometido a sus padres, a Abraham y a sus descendientes para siempre. María se quedó unos 3 meses con Isabel y después volvió a su casa. Palabra de Dios. Muy bien, te alabamos, Señor. Entonces, vamos a ver cómo María habla, dice, como había anunciado a nuestros padres en favor de Abraham. Vamos a ver en Génesis, ¿se acuerdan que les hizo 3 promesas Dios a Abraham? El hijo, la bendición y un reino tremendo. Entonces María está viendo cómo se está cumpliendo ya lo que Dios le prometió a Abraham, ¿sí? Y luego vamos a ver cómo le dijo Dios a Abraham, le dijo que iba a tener un hijo y en la vejez, pero también le dijo que iba a iba a bendecir a todas las naciones a través del linaje de Abraham, a través de su descendencia. Entonces María está viendo cómo viene Dios cumpliendo desde aquella vez, desde aquella ocasión, desde el pacto abrámico, lo que ahorita hablábamos con Estelita, por eso me gusta cómo desde allá. Ya nada más que no tenemos tiempo, pero luego que puedan leer Génesis 15 del 1 al 5, y luego otra vez vamos a ir para que vean cómo Dios le hace la promesa a Abraham. Y luego vamos a ver, por ejemplo, yo quisiera que me hagan favor de leer ahora sí, segunda de Samuel 6:11. Segunda de Samuel 6:11.
Jesús. Segunda de Samuel 6:11. Ya la tengo. Por favor. ¿O se la dejamos a alguien que no ha leído? 6:11, la tengo, Nati. Adelante, Moni, por favor. 6:11. El arca de Yahvé estuvo en casa de ¿Obed? Hebrón 3 meses y Yahvé bendijo a Obedón y a toda su casa. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Por qué les hago leer eso? Porque el versículo 56 dice que María permaneció 3 meses en casa de Isabel. Entonces, ¿qué está haciendo Lucas? Lucas está haciendo un paralelismo. David, antes de llevarse el arca de la alianza a Jerusalén, dejó el arca en la casa de Obed por 3 meses. ¿Se acuerdan? Ahora estamos viendo que María, como la nueva arca de la alianza, permaneció 3 meses en la casa de Isabel. ¿Se fijan? Entonces, María representa también a la iglesia. ¿Y qué es lo que hace la iglesia? Sale a llevar a Jesús. ¿Sí? Entonces, para conocer a Dios necesitamos la humildad de María. Si no reconocemos nuestra más profunda necesidad de Dios, no podemos experimentar nuestra salvación o la salvación en nuestra vida. ¿Qué es lo que nos enseña el Magnificat? Nos enseña la humildad de María como un recordatorio de la verdadera grandeza, que la verdadera grandeza se encuentra en el servicio y en la entrega a los demás. María nos enseña que la fe no es solo un conjunto de creencias. María nos enseña que la fe es una forma de vida. ¿Ok? Que vivimos nuestra vida, lo que el Señor nos tenga aquí, con alegría, con humildad, con servicio. Que todos los días le demos gracias y alabanzas a Dios por las maravillas que el Señor hace en nuestras vidas. Yo quisiera terminar, por favor, si alguien me dice, ¿con qué se queda con esto del Magnificat? ¿Con qué se queda para su vida? Con el cántico de María, ¿qué se queda? Que María La humildad. está celebrando a Dios, no se celebra a sí misma. Eso Exacto. me cautivó bastante porque Sí. aquí cabe decir, doblego mi voluntad a la voluntad de Dios, doblego mi vida a la vida de Dios en mí. Excelente. ¿Alguien más? Pues como dijiste ahorita, Nati, que me llamó la atención mucho lo que dices, que la fe es una forma de vida y también el alabar y que María es servidora de Dios, el servicio, y que nosotros reconozcamos que somos servidores de Dios y que yo, Eloísa, reconozca que Dios es el centro y que Dios ha hecho las maravillas, pero que yo las vea para alabarlo, bendecirlo siempre. Y que siempre, en el día tras día, esas maravillas están presentes. Y esas maravillas están en el día, en el aire, en mis hijos, en mi esposo, con los que convivo, donde quiera. Y eso es para siempre. Y que somos bendecidos y que yo soy bendecida por ser hija de Dios. Correcto, Nati, muy bien. ¿Sí? Nati, a mí la verdad es que qué hermoso el conocer lo que es la Magnificat, que habla, como lo dijo el Papa Benedicto,
de la Biblia, de la palabra de Dios. Me va a recordar siempre el ser humilde, siempre tener esa necesidad de Dios y siempre el llevar al objetivo de servir a los demás, mostrando siempre a Dios, que es a quien debo demostrar siempre, servirle a Él. La cara que llevo, el rostro Sí. que llevo no es el mío, sino Es el de Dios. el rostro y la misericordia de Dios. Correcto. ¿Alguien más? Bueno, si me Yo permites, quería, Alma. perdón. Bueno, Sí, adelante, adelante. adelante. Yo quería decir que veo que María es el medio de salvación que se valió Dios para salvar al mundo y que María va a ser el medio por el cual seguramente va a venir Jesús otra vez a salvarnos, por su humildad, su caridad, su fe ardiente y bueno, por todas las virtudes que vemos aquí también en Lo el que pasa Magnífico. que te nutre más lo que empiezan a decir. Sí, muy bien, Pili. ¿Alguien conoce qué es la mezuzá? ¿La qué? La mezuzá. Metusa, no. Mesusa. Sí, adelante, Maguito. Adelante, adelante. Es un elemento que se pone en las puertas de los judíos y que ahí Sí, al salir y al entrar lo tocan recordando exacto. a Dios. Ajá. Es una cajita alargada que se pone en la puerta, que cuando entras besas, que cuando sales besas. ¿Qué tiene esa mezuzá? La mezuzá tiene extractos, fracciones de la Sagrada Escritura, sobre todo del Shema Israel. Y así como el mezuzá quiere decir que todo lo que yo salgo, todo lo que yo vivo al entrar y al salir, mi vida está impregnada con la voluntad de Dios. Yo les voy a encargar una tarea, si me lo permiten. Les voy a pedir de favor que impriman el Magnificat y que lo pongas a un lado de tu cama, donde lo primero que hagas en la mañana es que alabes y bendigas las maravillas del Señor. Lo primero que hagas. Entonces, así es una referencia a la mezuzá. Esto es un paralelismo. Esto es el magnífico. El cántico de María. Hoy va a ser el cántico de Estelita, el cántico de Marichuy, el cántico de Rosita, el cántico de cada uno de nosotros. ¿Les parece bien? Sí, Muy bien. Muy bien. muy bien. Creo que adelante. Gloria, ¿quieres decir algo? No, estoy viendo, no sé. Estamos diciendo que muy bien, porque lo platicábamos hace rato hacerlo. Y qué bueno que sea general, porque así imagínate la fuerza como personas, mujeres y hombres que estamos queriendo amar más a Dios y que sea un estilo realmente que adoptemos para todas las fallas humanas que tenemos, pues no nos gane nunca la soberbia, ser protagonistas. Yo siempre digo, Señor, ayúdame a ser bien humilde, sencilla, no andar queriéndome poner en vista de todos, sino que a ti, Señor, realmente te anuncies y que haya congruencia lo que hablo con lo que actúo, con lo que Exacto. En el Evangelio de San Lucas hay el cántico de Zacarías, el cántico de Magnífica, o sea, solo en el Evangelio de Lucas. Vamos a continuar con el Evangelio de Lucas, pero en cada parte de este Evangelio vamos a ver de viva voz, vamos a ver de manera presencial, casi tocando la misericordia de Dios. La misericordia de Dios. Pues si no hay algún otro comentario, chicos, pasamos a la oración. No sé, Carlita, creo que querías decir algo, Carlita. Bueno, rápido nada más que me gustó mucho ahí que la Virgen María se unía a la voz de los profetas. Sí. Que si vivimos en un eterno presente, ella hace muy poderosa su oración. Yo me imaginé, dije, si nosotros rezamos el Magníficat, nos unimos con María. Si rezamos el Padre Nuestro, nos unimos con Jesús.
Y si rezamos el Ave María, pues con el ángel Gabriel, con su prima Santa Isabel, y entonces es una cosa fuerte. Magnífico. Oremos entonces para unirnos como la Virgen María en Y oración. con los seres celestiales que vimos en Apocalipsis, diciendo todos los días, santo, 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 santo. santo. La alabanza y la gloria y la honra es para Dios. ¿Verdad? Entonces, nos vamos a unir como la corte Así es. celestial todos los días alabando, todos los días, pero que se nos note, ¿verdad? Que se nos note. Nati, perdón. Yo quería hacer este comentario personal, que por ejemplo mi enseñanza que aprendí tanto con ustedes, maestras, desde el principio de la iglesia de San Pedro, como de Samara, que me gusta así desde el principio para poder comprender también el Nuevo Testamento, porque van de la mano, ¿verdad? Desde principio, en medio y final, como por ejemplo en la misa, que siempre se lee la primera lectura del Antiguo Testamento y luego el Salmo en medio y al final el Padre, el Evangelio del Nuevo Testamento, porque ahí vemos toda la relación que viene desde allá. Yo al principio muchas cosas no entendía del Nuevo Testamento porque no alcanzaba a comprender hasta que empecé a estudiar en la escuela de San Pedro, que venía de la mano desde atrás todo y las profecías que se estaban cumpliendo en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Esa es una experiencia mía personal, sí. Cuando tenemos ya la comprensión de lo que es la Sagrada Misa. Sí. ¿A quién recibes? ¿Con quién te encuentras? Cuando ves las dos mesas, la mesa de la palabra y la mesa eucarística, ¿por qué es cada uno? ¿Qué significa el epíclesis, por ejemplo, cuando recibimos al Espíritu Santo? ¿En qué momento el Señor baja? O sea, ¿cuándo son las oraciones subidas al cielo? La misa la vives de otra manera. Ya no estás, ay, ¿a qué horas? Ay, esto, ay, lo otro. O sea, la misa la vives de otra manera. Y la Sagrada Escritura siempre, siempre va a estar presente en en la Santa Misa. Toda la misa es la Sagrada Escritura. ¿Ok? Muy bien. Sí, gracias. Bueno, pues vamos a dar gracias a Dios. Vamos a decirle gracias por su inmensa bondad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre bendito, Padre de misericordia, te damos gracias, Señor, por tu inmensa bondad. Gracias, Padre amado, Señor, porque nos congregas en tu nombre. Gracias, Señor, porque nos abrazas con tu misericordia. Señor, aquí estamos y nos consideramos esclavos de ti, Señor. Queremos servirte, queremos amarte, queremos glorificarte. Ayúdanos, Padre Santo, a llevar tu palabra, a ser embajadores vivos de tu palabra, Señor, a ser carta abierta de tu palabra, a ser testigos vivos, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, a reflejar tu amor y tu misericordia, a que de nuestras bocas salgan solamente palabras de bondad, solamente palabras tuyas, Padre Santísimo, para que podamos traer a toda esa gente, Señor, que aún no te conoce. Ayúdanos, Señor, a llevar tu palabra a diestra y a siniestra, Señor. Ayúdanos a vivir en ti, Señor. Te lo pedimos en el nombre bendito y poderoso de Cristo Jesús. Amén. 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 Bueno, chicos, pues a vivir el amor del Señor y pues primeramente Dios, nos vemos el próximo martes. Primeramente. Claro que sí, Nati. Sí, Gracias, Nati. Gracias. Nos vemos Gracias. el viernes en el baile, los que ya tienen boleto y todavía hay boletos para el baile. Pero los que ya tienen, nos vemos el viernes.